días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, programa abierto, horizontal, que se transmite en todos los cables de República Dominicana por el canal 19, Cinevisión, y Allende de los Mares, para la diáspora, para las personas que quieren ver un buen programa a través de las plataformas de streaming, Facebook, YouTube, etc. Con el favor del creador, estamos aquí. Y con Don Eli. Saludos. Le veo contento porque le van a modificar la tasa de impuestos. ¿Cómo es eso? No, estoy un poco medio triste porque los Yankees perdieron. No, pero yo estoy... Usted... Estaba con el Toronto yo. Usted estaba con el Toronto. Sí, porque está fuera de los Estados Unidos. Está fuera de los Estados Unidos, no, pero los Yankees perdieron algo ahí. Los Yankees tienen una... Pero imagínese usted que tiene esos espíritus marxistoides, ustedes los Yankees, hay como una contradicción dialéctica. Lamentamos, le damos nuestro sentido pésame a la gran fanaticada que tienen los Yankees de Nueva York aquí en el país. Hay muchos fanáticos, ¿Sí? muchos fanáticos. Muchos fanáticos. De los Yankees de Nueva York y nada, vamos a ver, estudiaremos en las próximas horas con qué equipo nos vamos. De los equipos que quedan, ¿cuál es el que tiene más latinos? Es difícil porque ahora hay... Es difícil, hay demasiado, hay mucho. Y usted apuesta por eso, usted no es fiel a un yo equipo. No tengo equipo, yo no tengo equipo. No tiene equipo. No tengo equipo. Mire, a mí me gustaban los Piratas de Pittsburgh porque ahí jugaba Roberto Clemente. Roberto Clemente, gran maestro. Ahí está, mire, felicitando ahí hay un... El que gana es el que goza. No, es que ese es un buen equipo, es azul como los Tigres del Licey. Es azul como los Tigres. Bueno, no, ya está, mi equipo es el Toronto. El que gana es el que goza. Mire, y aparentemente quienes no van a gozar, yo no sé quién es que no va a gozar, porque aparentemente la reforma fiscal viene por ahí. Ya Magín dice que, aunque no le anunció fecha, que va a ser una reforma que no va a ser regresiva. Eso indica que no se van a colocar impuestos, diríamos, que afecten a los sectores más desfavorecidos y más empobrecidos del país. Impuestos indirectos, ¿no? Esas reformas fiscales las paga la clase media. Finalmente quien termina pagando eso es la clase media, dígalo ahí. No tenga miedo. Sí. Bueno, porque no es verdad que a los sectores empresariales, que siempre reclaman que necesitan estímulo para desarrollar su... Transfieren el impuesto al precio. Sí, lo transfieren, pero yo pienso que en esta reforma fiscal que se está planificando, deben de tocarse, aunque sea con un pelliquito, esas grandes exenciones que reciben muchas empresas en este país, esos sectores que ya tienen más de 20 años con eso y se han desarrollado, no necesitan más exenciones fiscales, porque ahí es que el Estado Dominicano, por ese renglón, le concede alrededor de 400,000 o 390,000, no recuerdo exactamente la cifra, a esos sectores, y esos sectores deben de entender que ya esas exenciones fiscales llegaron a... Que eso es superior al hueco fiscal. Sí. O sea que si usted elimina esas exenciones fiscales, no necesita hacer reforma fiscal. Correcto. Claro, esos empresarios dirán, bueno, esas exenciones yo se las voy a transferir al precio y va a venir un efecto de inflación. O sea, ¿cómo es que dicen? Sí, palos y bogas, palos y y bogas y palos y no bogas. Pero lo cierto es que el Estado Dominicano requiere de mayores recursos para atender las necesidades que tienen las distintas administraciones presidenciales que hemos tenido en el país. La reforma fiscal debió de hacerse hace varios años atrás. Lo que no entiendo es por qué prácticamente entrando en un momento electoral el partido oficial, el presidente se aventura a eso, cuando en las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana ese capítulo fue rebotado y dejado. En el primer periodo del presidente
Luis Abinader, este periodo, ello fue rebotado, pero ahora parece que hay ciertos amarres que no se pueden desamarrar. No se pueden desamarrar. Incluso el mismo el Fondo Monetario Internacional le recomendó al gobierno aumentar sus ingresos para poder atender la demanda en términos de educación, salud, seguridad social, seguridad ciudadana, etcétera, que se requieren esos recursos. Así que vamos a ver cómo se va a comportar la propuesta que va a hacer Magín a la sociedad dominicana, que fue buscado para eso, pero yo entiendo que va a ser una propuesta que va a recargar mucho a los sectores medios, porque recuerdo que en la propuesta presentada por el anterior ministro de Finanzas, se pretendía, ahí había una clara señal de que las exenciones fiscales iban a comenzar a ser desmontadas. Y ahí vino el desmonte de esa propuesta por diversos sectores empresariales. Lo que el presidente se cubriría de gloria y el Partido Revolucionario Moderno, por consiguiente, es que si se abocaran, como dice tanto el señor Fafa Taveras, ¿cómo? A una reforma estructural del Estado dominicano. Porque la reforma fiscal es muy importante, es cierto que es muy importante, pero una reforma fiscal con el Estado anquilosado como lo tenemos, inmenso, pesado, no resuelve realmente los problemas, lo que hace es correr un poco la arruga y la corre a costa del bolsillo de un sector de la sociedad. Hacer un Estado más eficiente, más eficaz, con mayores niveles de transparencia, que se ha logrado mucho y se ha avanzado mucho. ¿Usted cree que se ha avanzado mucho? Sí, muchísimo. ¿En transparencia? Transparencia, muchísimo se ha avanzado. Hace 25 años atrás era impensable que tú te ibas a meter en una página web, que ya existían las páginas web a principios del siglo, y ibas a encontrar los contratos y las nóminas, etcétera. No, eso era impensable. Pero aún así ocurren cosas. Por supuesto como Senasa, ¿no? Ocurren y seguirán ocurriendo, porque siempre la mentalidad, la astucia del malhechor busca los vericuetos. Pero una reforma real del Estado, que achique el Estado, que lo haga más eficiente desde el punto de vista de la evaluación, el control, del seguimiento, que atienda realmente los servicios que tiene que atender con eficiencia, con eficacia, y vigile realmente el mercado. Hay una frase del socialdemócrata Willy Brandt, que fue alcalde de la ciudad de Berlín y fue canciller, o sea, presidente de la Alemania federal, que decía, tanto Estado necesario como mercado sea posible. No tanto Estado posible como mercado necesario. O sea, tanto Estado posible que tú requieras para tanto mercado necesario que requiere la sociedad. O sea, un verdadero equilibrio entre mercado y Estado. Esa visión podría ser posible en este país en donde el clientelismo va delante de la carrera. Hay que reformar el Estado, hay que hacer las reformas y hay que avanzar, porque entonces si tú tienes una enfermedad y la dejas correr, finalmente en 10 años, en 5 años, en 15 años te va a destruir. El punto nodal es que hay que avanzar en ese sentido. Hay que avanzar en ese sentido y todo lo que sucede es que como cada 4 años hay elecciones y entonces cuando tú comienzas con un proceso de esto de cambio, genera problemas, genera irritación, genera problemas, pues, y valga la redundancia, la gente empieza a protestar porque la gente cree que el Estado y resolver los problemas sociales y los problemas económicos es como pasar un switch y prender y apagar la luz de tu casa.
Y no es así, esos son procesos. Pero un político que no tenga vuelo gallinacio, Explíqueme eso. o sea, las gallinas vuelan Bajito. por la voluntad popular, haber hecho un buen proceso de reforma. Fafa Tavera publicó un libro que se llama Refundar la República. Refundar la República, y él ha insistido mucho en eso. Yo no sé, conozco exactamente perdón, el fondo de su planteamiento, pero el concepto en sí es necesario, no es que es interesante, es necesario. Entonces, todas esas reformas fiscales que son paños en un cuerpo que tiene fiebre, son paños frescos para bajar la fiebre, al final del día no resuelven los problemas. Cuando digo al final del día, a los 2 años, a los 3 años, a los 5 años, volvemos a lo mismo. Y ustedes ven que los problemas nuestros son recurrentes, el problema de la electricidad, el problema de la salud, el problema de la educación, el problema de las cárceles. Si tú te pones a ver, tenemos 30 años con los mismos problemas, y no podemos decir que hay un problema nuevo o un problema que ya no sea problema, pues. Y otra cosa, para finalizar, después entonces tú ves que hay una serie de servicios que los gobiernos hace poco el gobierno sacó, no sé, 20, 30, 100 guaguas para movilizar a los muchachos de las escuelas. El programa trae, excelente, aplauso, bien bueno, excelente. Vamos a ver dentro de 3 años dónde están esas guaguas. Sí, ese es el grave problema. Eso es una buena. Ahora, dentro de ese planteamiento que usted hace de refundar la República. Eso lo hace Fafa Tavera. Eso lo hace Fafa. Pero yo estoy de acuerdo con él. ¿Hasta dónde las élites de este país deben de modificar su conducta frente al mismo país? O sea, las élites no asumen ningún tipo de sacrificio, sino todo hay que dárselo. Cuando me refiero a las élites, me refiero a esos sectores que nada más piensan en extraer, en sacar recursos del Estado sin aportar nada. O sea, muchas veces hasta evaden impuestos más simples, como es el impuesto sobre la renta o pagarle las prestaciones a un obrero. También yo entiendo que esos sectores, al momento de refundar o de plantear refundar la República, darle un giro a este Estado, deben de asumir su compromiso de colaborar más. Ellos deben tener su espacio. Deben de tener su espacio porque son los que crean riqueza. Crean riqueza y tú tienes que ayudarlos y tienes que fortalecerlos. ¿Fortalecerlos con qué? Con medidas claras, con medidas diáfanas, con apoyos reales, porque en un momento dado hay que apoyar un sector industrial y hay que apoyarlo durante 3, 4, 5 años, pero a sabiendas de que no es por secular seculorum, por el resto de la vida. No, entonces, con reglas claras, evaluación, seguimiento, es lo fundamental. Y eso se hace con reglas claras, teniendo reglas claras. Y eso es parte de refundar la República y es parte también de la democracia participativa, donde existan, valga la redundancia, la participación de todos los sectores en la conducción del Estado. Eso es, sí. ¿Qué le parece si...? Y eso ocurre en Suiza, ocurre en muchos países. Ocurre en muchos países y ese gran salto, como usted le llama, es necesario en este país. Sí. Ya, para evitar que la República siga siendo... vamos, o sea, ya no vamos a ir a una pausa, pero vamos como país, si vemos las estadísticas, cada día el hueco fiscal es mayor, cada día y entonces sí, sale una noticia de la ONU que prácticamente llegamos a hambre cero. Sí, hambre cero, pero cuando usted... Hay que ver cómo ellos miden esa hambre cero. No, y puede ser cierto, pero cuando tú entras a donde la gente tiene hambre cero y ves que una calle que corre las aguas residuales por la calle y la escuela, 450 o 500 escuelas en el país no tienen agua, no tienen nada. Entonces tú dices, el hambre cero
es un hambre de pasta, de yuca. Cuidado si ellos hicieron su medición aquí en el polígono central. No, yo no voy a discutir eso, pero yo lo que estoy diciendo es que ¿Usted lo cree entonces? el hambre social no es cero. No es cero. El hambre social no es cero. Y vámonos a una pausa porque usted me quiere meter en un problema. Bueno, vamos a nuestra sección de pincelada educativa. Tenemos un personaje hoy interesantísimo, Felipe Alfao y Bustamante. Felipe Alfao y Bustamante fue un trinitario, peleó en la Guerra de Independencia y luego tuvo una participación en todo el proceso de anexión y estuvo de acuerdo con la anexión y luego hizo carrera política y militar en España, en el Reino de España. Realmente era un personaje singular, vamos a llamarlo así. Vamos a ver el video para que nos ilustre un poco al respecto de este personaje. Felipe Alfao y Bustamante, un trinitario contradictorio. Saludos. Tomo el título de este video de un trabajo del doctor Francisco de las Heras y Borrero, miembro de la Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica, quien escrituró un texto de gran valor. Nosotros tan solo daremos unas pinceladas de este individuo que, como bien lo señala el título, es un personaje contradictorio. Felipe Alfao nació en Santo Domingo el 22 de agosto de 1818, hijo de Julián Alfao Páez, venezolano, primo del caudillo llanero José Antonio Páez, quien sería más tarde presidente de Venezuela, y María del Carmen Bustamante López, dominicana. Con tan solo 19 años, fue cofundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Gran admirador del general Pedro Santana, empleó todo su impulso para inclinarlo en favor de la reincorporación de la joven República Dominicana a España. Con la ocupación haitiana de Santo Domingo en 1822, fue forzado a enlistarse en el ejército haitiano debido a la implementación del servicio militar obligatorio impuesto por el poder ocupante. El 6 de enero de 1838 fue sometido a juicio por agredir al subteniente Hipólito Tranquilo. El 16 de julio de 1838, Juan Pablo Duarte fundó la Sociedad Secreta La Trinitaria con el propósito de derribar la ocupación haitiana. Felipe Alfao y Bustamante fue uno de los cofundadores junto con Juan Isidro Pérez de la Paz, Pedro Alejandro Pina, Jacinto de la Concha, Benito González, Juan Nepomuceno Ravelo, Feliz María Ruiz, Juan Alejandro Acosta y José María Serra de Castro. Para 1843, Felipe Alfao figuraba como miembro de la Orden de la Francmasonería, perteneciendo a la logia Constante Unión número 8, que fue fundada en 1822. En agosto de dicho año, brindó su ayuda para ocultar al patricio Juan Pablo Duarte mientras era perseguido por el gobierno haitiano. Después, cuando Duarte tuvo que irse al exilio, Alfao fue nombrado jefe y coronel de la Guardia Nacional de Haití en Santo Domingo, cargo que había tenido Duarte. Fue partícipe activamente en el proceso independentista dominicano. Fue firmante del manifiesto del 16 de enero de 1844 y participó en el histórico pronunciamiento de Santo Domingo el 27 de febrero, que dio lugar a la proclamación de la Primera República Dominicana. Tomó parte en las primeras batallas de la Guerra de Independencia, como las del 19 de marzo y el Memiso, y dirigió personalmente en el combate del Pinar el 30 de abril de 1844. El 2 de junio de 1844 fue ascendido a coronel por el general Pedro Santana, general en jefe del Ejército del Sur y agregado a su Estado Mayor. El 13 de julio de 1844, Pedro Santana fue proclamado dictador con el título de Jefe Supremo. 2 días después, surgió una disputa entre el duartista Juan Isidro Pérez, miembro de la Junta Central Gubernativa, y el santanista Juan Ruiz. La controversia giraba en torno a si la proclamación de Santana como jefe supremo implicaba la disolución de la Junta. Ruiz sostenía que sí, mientras que Isidro Pérez rechazaba esta interpretación. La disputa escaló velozmente al punto de que se temió un choque armado entre ambos.
De la disputa surgió veladamente la posibilidad de una conspiración contra Santana. La declaración alarmó profundamente a los oficiales del gobierno y alertaron sobre un supuesto intento de asesinato contra Santana. En medio de la tensión, Alfao logró proteger a Juan Isidro Pérez de ser linchado, llevándolo al consulado francés, donde pudo refugiarse. El 23 de julio del mismo año fue ascendido a general de brigada por Santana, quien ahora presidía la Junta Central Gubernativa. Más tarde, en diciembre de ese mismo año, participó en la batalla de Cachimán. Fue uno de los fundadores de la Asociación Patriótica Amigos del País, creada por Manuel María Valencia el 30 de mayo de 1845. En junio de ese mismo año sofocó una rebelión en San Cristóbal y se incorporó al Teatro de Operaciones en el Sur, donde derrotó a las tropas haitianas junto a Antonio Duvergé, jefe del Ejército del Sur. Participó activamente en las acciones de guerra de ese mes, haciéndose notar en la dirección del asalto al fuerte de Cachimán, el 17 de junio, y en la toma de las Caobas, el 19 de junio. En julio de 1845, Santana lo nombró general en jefe del Ejército de Operaciones del Norte, en el Cibao, y le pidió que trabajara con el general Francisco Antonio Salcedo para defenderse de las tropas haitianas dirigidas por el presidente de Haití, Jean-Louis Pierrot. En octubre de ese año fueron vencedores en la batalla de Bel-Air, en Dajabón, y obligaron a los haitianos a retirarse a su país. El 19 de marzo de 1847 alcanzó el rango de general de división y en noviembre de ese mismo año fue nombrado jefe superior político de la provincia de Santo Domingo. A lo largo de los años ocupó también diversas veces el cargo de gobernador político de la misma provincia y fue posteriormente designado jefe superior de la Alta Policía del Estado. En mayo de 1849 respaldó el pronunciamiento de Santana y el Ejército del Sur contra el presidente Manuel Jiménez, participando en el asedio de Santo Domingo que culminó con su derrocamiento. Designado ministro de Guerra y Marina y elegido como el primer vicepresidente electo de la República Dominicana, rechazó ambos puestos. Se dice que Alfao no aceptó los cargos porque no se llevaba bien con Santana desde 1849. Sin embargo, Emilio Rodríguez de Morici cree que la verdadera razón fue que Alfao estaba bien económicamente y podía rechazar cualquier puesto, algo que también hicieron otros burgueses como Santiago Espaillat, quien rechazó ser presidente. Entre 1855 y 1857 ocupó un escaño en el Senado Consultor representando a la provincia de Santo Domingo y votó en contra de un proyecto de ley que otorgaba al presidente Santana el usufructo de la isla Saona por 50 años, pero terminó aprobándolo tras una nueva votación. En diciembre de 1855, frente a una nueva invasión de Faustino I de Haití, Santana le ordenó trasladarse al Cibao para dirigir las operaciones militares del Ejército del Norte contra el invasor, y el general de división Alfao tomó las armas logrando una victoria en la batalla de Sabana Larga en enero de 1856. El 20 de mayo de 1859 fue designado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Dominicana en España. En su condición negoció en Madrid un protectorado español para el país en 1859. Posteriormente, tras la anexión de su país a España, la reina Isabel II le recompensó con la Orden de Isabel la Católica, la distinción de gentilhombre de cámara y el rango de mariscal de campo del ejército español. En la España peninsular, Alfao inició una exitosa carrera militar al servicio de la corona, gobernador militar de la provincia y plaza de Cádiz el 21 de junio de 1872, así como otros importantes cargos en el Reino de España. Felipe Benicio Alfao falleció el 4 de octubre de 1878. Al día siguiente se celebró su misa de requiem en la iglesia del Sagrario, en la ciudad de Sevilla, con la presencia del capitán general de Andalucía. Es cuanto. Salud, fuerza y unión. Bueno, vamos con nuestra esperada sección de migración de todos los jueves con nuestra especialista, la doctora Sara Espinosa.
que ya está aquí con nosotros. Bienvenida. Gracias, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes que esperan esta sección migratoria para enterarse de esas informaciones que son muy importantes en este ámbito. Pues hoy tengo un tema muy pero muy interesante. ¿Cómo usted puede saber si su visa está cancelada? Pues deben de estar atentos todos a estos 3 pasos donde yo les voy a enseñar, les voy a mostrar paso a paso cómo usted puede verificar si su visa está cancelada. Usted que quiera hacer un viajecito a los Estados Unidos con su familia, y también aquellos que se han extendido un poco más de ese tiempo para poder permanecer de vacación en Estados Unidos, pues yo les aconsejo que presten mucha atención para que usted pueda verificar si su visa aún está vigente y no está cancelada. Así es que vamos a pedir a nuestro señor director que nos presente el paso a paso para que usted pueda ir paso a paso verificando. Fíjense, ¿dónde usted tiene que ir? Bueno, pues en esta parte usted accede a seac.state.gov. Así como ustedes lo pueden ver en pantalla, ustedes pueden acceder. ¿Para qué? Para que usted pueda verificar si su visa aún está vigente. Y es importante porque en cada viaje hacia los Estados Unidos, usted que está ya preparándose y que usted tiene ese viaje ya programado, usted dice, bueno, déjame verificar si mi visa aún está vigente, porque ya en este tiempo, como ustedes pueden ver, usted le pueden cancelar su visa sin usted darse cuenta. Y usted se puede dar cuenta cuando usted está en el aeropuerto. Pero vamos a ver el paso a paso. Vamos a verificar acá en el website seac.state.gov. Usted va a darle un clic y se va a ir directamente a la parte a donde está señalada visa de no immigrant visa. En esta parte usted le da clic y luego se le va a desplegar lo que ustedes pueden ver, ¿no? En la slide anterior, nuestro señor director, ustedes van a ver en la parte derecha a donde se le puede desplegar unas informaciones donde usted tiene que colocar el país de donde usted está, de donde usted hizo la solicitud, la aplicación ID, que es el número del DS-160. También usted va a colocar el número de su pasaporte y su apellido. Luego va a tener que colocar lo que son los códigos que aparecen ahí. Entonces, ya cuando usted ha colocado todas esas informaciones, luego, entonces vamos a ver el siguiente slide, a donde ya están colocadas las informaciones como tal. Ya ustedes pueden ver, aquí tenemos todas las informaciones que debe tener esa parte a donde usted va a verificar si su visa aún está vigente, que no esté cancelada. Recuerden que usted debe de conservar su número de DS-160 porque tienen que colocarlo en la Application ID, la aplicación, el número de aplicación y también su número de pasaporte, importante, y como ustedes pueden ver, su apellido. Muy bien, después de haber colocado todas esas informaciones, es importante señalar que el próximo paso que usted va a dar es el siguiente. Fíjense, ya cuando usted ha colocado todas esas informaciones, usted va a verificar esta partecita donde usted ve ahí, issued. Si dice issued es porque su visa está aún vigente y no está cancelada. Pero si le sale canceled, señores, usted va a sentir como una tristeza, pero usted simplemente podría verificar si está cancelada o si está vigente. En este caso, esta visa está vigente aún. Y a usted, amigos televidentes, que ya han podido observar estos 3 simples pasos, no tienen que pagar a un asesor migratorio o un abogado para poder ustedes obtener estas informaciones que son tan importantes a la hora de viajar. Antes de usted viajar con su familia o si va a ir solo a los Estados Unidos por unas vacaciones cortas, es importante que usted verifique antes de comprar su vuelo,
si su visa está vigente, si su visa no está cancelada. Hay muchísimas visas que han estado canceladas, se han cancelado y el solicitante no se ha dado cuenta. La persona no se ha dado cuenta que su visa está cancelada y realiza el viaje y entonces en el aeropuerto es que le dan la triste noticia de que no pueda viajar. Así es. Sara, ¿y todo el mundo tiene acceso a obtener esa información? Claro que sí, Don Eli. Todo el mundo tiene acceso a esta información. Solo tienen que ir al website seac.stake.gov y ya desde ahí, con los pasos que ya yo les indiqué, poder introducir esas informaciones y pueden ver si su visa aún está vigente. Así es. Hay un tema, le dan una visa por 6 meses y la gente se quiere quedar a los 6 meses exactos. ¿Cómo Muy es? bien, usted se refiere cuando ya la persona tiene una visa y en este caso ingresa a los Estados Unidos, el CBP lo recibe y esta persona, que es el Customer Border Protection de los Estados Unidos, le indica el tiempo que usted va a permanecer. No se lleven de que si el CBP le da a usted 6 meses para poder permanecer en los Estados Unidos, señores, no se quede los 6 meses completos, no se quede 5 meses, porque yo creo que unas vacaciones, esas vacaciones son vacaciones para permanecer como mucho 15 días, 20 días, y aquellas personas podrían permanecer 30 días como mucho. Y me dio un poco de tristeza ayer una cliente que me llama y me dice, ay, yo quiero, a mí me dieron visa y me voy para los Estados Unidos, pero yo quiero permanecer 5 meses. Yo le dije, óyeme, es un problema que te está buscando. ¿Por qué? Porque si tú permaneces los 5 meses, no completaste los 6 meses, perfecto, pero cuando vuelvas a entrar a los Estados Unidos, a ti te van a interrogar de qué tú hiciste en esos 5 meses que tuviste en los Estados Unidos. Señores, las vacaciones son cortas y los americanos, los Customer Border Protection, los cónsules, no son brutos, señores, son personas que conocen cómo es el proceder de las personas que viajan. Si usted va de vacaciones, 15, 20 días está bien, pero ya cuando usted se extiende más de 3 meses, más de 2 meses, eso indica de que usted no fue de vacaciones solamente, sino que realizó alguna actividad laboral y eso le puede traer problemas en su visa de no inmigrante. De hecho, cuando las personas van a renovar visa, eso lo toman en consideración. ¿Qué tiempo usted permaneció en los Estados Unidos? ¿Qué tiempo usted permaneció allá? ¿Y qué hizo durante ese lapso de tiempo? ¿Por qué? Porque la gente no va a durar 4 ni 5 meses sentado en una casa o va a estar paseando porque se le quiere dinero. ¿Y de qué vivió? ¿De qué vivió durante ese tiempo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el tiempo de permanencia y si hay alguien que le dice, tú puedes venir y te puedes quedar 5 meses, 6 meses, señor, usted dice, no, a mí no me conviene con relación a cómo manejar mi visa. ¿Por qué? Porque yo quiero darle un buen uso. Así es. Bueno, muchísimas gracias por esa información, que Sara. publiquen sus Claro, datos. claro, a todas las personas que quieran una asesoría o quieran más informaciones, miren, señores, comuníquense a los teléfonos 809-534-8459 y 809-670-7011 y ahí están también las redes sociales. Comuníquense porque yo con gusto les asistiré. Bueno, gracias, Sarita, por esas importantes informaciones sobre cómo determinar si una visa se mantiene vigente. Vamos a una pausa brevemente para continuar con nuestro programa. Sí. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía con este espacio. Y hay un tema que no queremos por lo menos introducirlo para en los próximos programas irlo discutiendo. Y se trata de que este caso de la propina, sí, que usted tiene una visión muy, muy importante sobre eso. Sí, el Senado de la República en el Código Laboral ha eliminado el 10% de propina para los deliveries, para los envíos a las casas o a las oficinas, etcétera. Yo soy de la tesis que deberían eliminar todo el 10% para las propinas que se obligan, porque no es una propina, es un tax, es un impuesto que te están obligando cuando por ley, por regulación, te dicen que tienes que dar el 10% de lo que has consumido, aparte del 18% del ITEVI, es el 28%. 28%. Entonces, ¿qué sucede?
hay muchísimas denuncias de que ese 10% realmente no le llega a los empleados, que se lo deben repartir entre el cocinero, el que te sirve, el mesero, la cajera o el cajero, etcétera. No el personal administrativo, no el que está en contabilidad. Ese es el espíritu de la ley. Pero como eso entra en la contabilidad y los empleados no tienen acceso a esa contabilidad, muchas veces le birlan ese 10% o el monto real de lo que le corresponde. Eso por un lado. Segundo, tú tienes que poner diáfanos los servicios. Eso es una forma de distorsionar el precio del servicio. Y entonces nosotros vivimos en ese proceso de colocar regulaciones y colocar normas, etcétera, que van distorsionando las cosas. Y por eso es que vienen todos estos problemas que nosotros tenemos con el seguimiento, con los servicios que se prestan, con los precios, con una cantidad de escollos que se le presentan a la sociedad. ¿Usted no cree? No, así mismo es. O sea, este 10%, hay que decirlo con toda claridad, no es manejado con la gran transparencia que se requieren, ¿no? Los dueños de esos establecimientos no le dan acceso al sistema de contabilidad a los empleados y por tanto le dicen, esta semana, este mes te tocan 100 pesos, el otro mes tanto, y ahí los mantienen entretenidos. Es que eso es parte de todas esas regulaciones. Que cuando usted va a ver un emprendedor, el propio comercio, para el comercio es un tema, porque ponte tú que el comercio lo hace honestamente, entonces tiene que hacer la contabilidad de ese 10% y la distribución entre los empleados. Al cocinero le toca tanto, al cajero tanto, al mesero tanto. Eso por un lado. Bueno, entonces, ¿este reparto es igual para todos los empleados? ¿O? No, yo creo que ellos se ponen de acuerdo. Creo que ellos se ponen de acuerdo en cada negocio. Pero eso es una actividad más dentro de la administración de un negocio. Entonces, cuando usted va a ver eso y unas regulaciones municipales y otras regulaciones del, qué sé yo, del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, cuando va a ver, está lleno de regulaciones. Yo no digo que no existan regulaciones, lo que tiene que ser diáfanas, tienen que ser coherentes las regulaciones. A eso se agrega el hecho de que cuando usted va, por ejemplo, a un establecimiento, a un bar, a un restaurante, usted paga el 10% que le establece la ley. Pero encima de eso... Claro, le da su propina por el buen servicio. Le da su propina por el servicio. Y si no se la da, cuando usted vuelve a ese restaurante, es difícil que lo atiendan. Se la ponen en China, como dice el pequeño. Y el pequeño nos dice que nos van a poner en China si no nos vamos a... Así que hasta mañana. Mañana venimos con periodismo y seguridad social. Bueno, muchísimas gracias. Con Isabel Acevedo. Gracias.